Buenos días, hoy haré el video presentación de la tarea número 4 de la materia Teorías y Concepciones. Mi nombre es Cecia Tamar Flores Hernández. Hoy hablaremos sobre el papel que desempeña la educación en la sociedad, el análisis crítico sobre la igualdad en la educación para la sociedad, considerando el contexto salvadoreño, el papel de la Iglesia y el Estado en la sociedad como instituciones influyentes en la educación, las distintas formas de adoctrinamiento y manipulación en el proceso educativo sobre corrientes educativas y comparando los métodos educativos. Y por último, las diferencias entre la educación bancaria y la educación liberadora. Como primer punto tenemos el papel que desempeña la educación en la sociedad. Este dice que es una herramienta poderosa para formar a la persona con los valores y las costumbres. Asimismo, en cada participación en la sociedad y el pensamiento de una manera crítica. A manera que avanza el tiempo, la educación se utiliza para conservar un orden establecido y promover cambios profundos en la sociedad. También la educación es el medio por el cual las personas aprenden, se desarrollan, eh, comienzan a tener respeto y comienzan a conocer la cultura, aprendiendo a convivir con diferentes personas, también moldeando a la gente y ayudando a formar futuros ciudadanos responsables. Y la educación debe ser centrada en una libertad que lleve diálogo, que lleve el respeto y la búsqueda de una vida más justa. También tenemos un dato histórico y dice que en la Edad Media la Iglesia Católica controlaba la educación con los monasterios y catedrales que eran los centros educativos. Como tenemos aquí, dice que son 5 puntos sobre la educación en la sociedad. Número 1. El enfoque crítico. Este señala cómo la función conservadora de la escuela puede responder a intereses de las clases dominantes. También tenemos el reconocimiento del valor social. Este destaca que también cumple un papel positivo al preservar valores y culturas que podrían desaparecer. Número 3. La perspectiva cultural. Menciona explícitamente la importancia de conservar herencias culturales diversas como la maya, la lenca y la garifuna. También tenemos la número 4, la tensión ideológica. Esa expone la contradicción entre el conservadurismo escolar y la visión progresista que lo rechaza. Y por último tenemos la dimensión universalista. Esta resalta la necesidad de proteger valores compartidos por la humanidad más alta de intereses de clase. Como segundo punto tenemos el análisis crítico sobre la igualdad en educación para la sociedad considerando el contexto salvadoreño. La igualdad en la educación es un ideal deseado por las sociedades, pero en la práctica choca con la realidad mostrando una contradicción estructural. Además, se conecta con el pensamiento de Platón sobre la justicia, dar a, dar a cada quien lo que le corresponde, que proviene de su obra La República alrededor del 380 años de Cristo, una referencia clásica en discusiones sobre igualdad y ciencia social. Nos podemos preguntar qué es ser iguales en el ámbito educativo. Todos deben recibir el mismo trato, las mismas condiciones educativas, pero si se observa, descubrimos que dicha igualdad a veces ha sido abordada desde la perspectiva rígida. No todos los estudiantes llegan con los mismos materiales porque hay quienes enfrentan
condiciones de pobreza, discriminación y diferentes tipos de discapacidades y sobre todo la violencia que hace que dificulte el aprendizaje. La igualdad no es una zona de confort, sino una fuente de crisis y compromiso. También tenemos un dato histórico que es los debates filosóficos y educativos que se consolidaron especialmente en el siglo XX. Estos dicen que fueron influenciados por los pensadores como John Rawls, con su teoría de la justicia como equidad en 1971. También dice que los filósofos críticos de la igualdad formal, quienes argumentaron que tratar a todos igual ante la ley o ante Dios no resuelve desigualdades reales de poder, recursos o cultura. Como tercer punto, tenemos el papel de la Iglesia y el Estado en la sociedad como instituciones influyentes en la educación. Primer punto, la educación es una institución fundamental que forma a la persona no solo en lo nacional y en lo científico, sino también en lo espiritual, en lo moral, reconociendo su búsqueda de sentido. Segundo punto, plantea que es necesario que las instituciones respeten la libertad individual y que promuevan un pensamiento crítico, evitando imponer ideologías o estructuras que limiten un desarrollo personal. Aportes positivos de la Iglesia. El número 1 promueve la dimensión espiritual. Esto significa que la Iglesia nos ofrece vías alternas como la fe, la revelación y reflexión mística para comprender a la persona. Número 2, fomenta valores universales. Los valores son la solidaridad, la justicia, el amor al prójimo y el perdón, que son esenciales para una convivencia humana. ¿Qué ofrece la Iglesia y el Estado? Bueno, como podemos ver, la Iglesia ofrece una visión espiritual, ética del ser humano, siempre y cuando no impida la libertad del pensamiento. El Estado ofrece un macro legal con recursos y condiciones y la libertad del pensamiento. Como cuarto punto, tenemos las distintas formas de adoctrinamiento y la manipulación en el proceso educativo sobre corrientes educativas y compara los métodos educativos. Como primer punto tenemos el adoctrinamiento popular. Dice que se transmiten ideas o creencias de forma simplificada y masiva, que busca influir y controlar la opinión y el comportamiento de la población sin fomentar el pensamiento crítico ni el debate. Como segundo punto, se me fue. Como segundo punto tenemos el adoctrinamiento individual. Este es un proceso dirigido a cada persona para inculcarle determinadas creencias, valores o ideologías. Como tercer punto tenemos el adoctrinamiento institucional. Este es por medio a través de la escuela, de la iglesia y que ejercen sobre los individuos. Tenemos las características. Dice que una de ellas es el adoctrinamiento, hace referencia a la institución, que es uno de los procesos educativos. Esto lo que hace es llevar, ya sea de una forma de religiosa, ya sea la católica o la cristiana, lleva a las instituciones para que los niños puedan ver que hay diferentes tipos de religiones. También el adoctrinamiento no necesita argumentos, porque son pruebas y evidencias y no intenta ser racional y convincente. También tenemos el adoctrinamiento, que no es un proceso de concientización, sino avasallamiento. Y por último, el adoctrinamiento es una instrucción distorsionada y antieducativa. Ahora tenemos
Las diferencias entre la educación bancaria y la educación liberadora. La educación bancaria se dice que es un modelo educativo en el que el docente deposita conocimientos en los alumnos, quienes lo reciben pasivamente sin cuestionar ni reflexionar nada. Las diferencias son que el maestro habla, el alumno escucha. Otra puede ser promueve la memorización mecánica y también no fomenta el pensamiento crítico ni la creatividad en el alumno. La educación liberadora. Se dice que es un modelo educativo basado en el diálogo y la reflexión crítica, donde el educador y el educando construyen juntos el conocimiento para transformar la realidad. Esa tiene diferencias buenas, como puede ser la participativa entre los alumnos y promueve también, como dice allí, un pensamiento crítico y una acción crítica. También fomenta la creatividad, el análisis y la libertad hacia el alumno. Algunas propuestas que se debe promover en una educación ética. Número uno, el respeto por el educando. Este reconoce la dignidad, los valores, los intereses y ritmo del aprendizaje que lleva cada estudiante, y evitando imponerle ideas o moldearlo sin considerar su individualidad. Número dos, la diversidad de fuentes y enfoques. Utiliza distintas perspectivas y teorías y también ayuda de materiales en la enseñanza para ofrecer una visión amplia y plural de los temas, evitando el adoctrinamiento. Número 3, la educación en la libertad. Hace que fomente un ambiente educativo donde el estudiante pueda expresar sus ideas, pueda cuestionar, decidir y construir su propio aprendizaje a medida de guías y sin imposiciones autoritarias. Número 4, el pensamiento crítico. Nos ayuda al alumno a analizar, evaluar, comparar y argumentar, ayudándolo a tener un pensamiento más relevante, más crítico, fundamentando ideas y ser pasivamente con la información. Y antes de despedirme, quiero recapilar un poco sobre el tema, los temas. Estos temas remuestran los pensamientos, cómo el pensamiento educativo filosófico ha estado evolucionando históricamente, desde las posturas de Platón sobre la justicia, cómo dar a quien lo que le corresponde, pasando por una influencia del naturalismo pedagógico de Rousseau en el siglo XVIII, que planteó la necesidad de respetar el desarrollo literal del educando. Autores como Russell y quien subrayó la importancia de implementar de evitar el adoctrinamiento en la educación y fomentar el espíritu de investigación y la libertad de pensamientos. No solamente refleja eso, sino hace influencia de movimientos sociales y filosóficos del siglo XX, como la educación progresista, que surgió con la idea de preparar al niño para resolver problemas en un mundo cambiante. Las propuestas de Freire en la segunda mitad del siglo XX, quien fue y que criticó la educación bancaria y propuso una educación problematizadora, basada en la reflexión y la acción transformadora. Estos temas es un conjunto que sintetiza debates y reflexiones que se han desarrollado a lo largo más de 2000 años de la historia y el pensamiento educativo, mostrando cómo la educación ha sido utilizada para conservar el orden social establecido como para transformarlo y cuestionarlo críticamente.
Muchas gracias por su atención y eso es todo.